Entonces hoy preparé un nuevo tema para ti y pensando en vos. Y te lo quería compartir y que podamos aprender algo juntos. Aunque yo sé que esto te puede dar un poco de sueño. Entonces, si te llegas a dormir, no me molestaré, ¿ok? Puedes cerrar los ojos y simplemente escucharme, como prestarme atención. Cualquiera de los dos motivos están bien y me van a poner feliz. Así que, bueno, esta vez quiero enseñarte sobre la física cuántica. Física cuántica. Sobre la física cuántica, que siento que es un tema que personalmente a mí me intimida bastante, ya que yo no estudio nada sobre la física, ni siquiera de las matemáticas. Yo estudio psicología, pero era un tema que me llamaba mucho y pensé que sería entretenido intentar aprender de él sin saber nada. Y creo que lo hice bastante bien. Siento que pude aprender. Y bueno, creo que podrías decírmelo vos, si me entendiste, y si no, cualquier crítica es bienvenida. Así que nada me va a hacer más feliz que compartir mi conocimiento. Así que te gustaría escucharme hablar de esto. ¿Sí? Ok. Bueno, traje esta libretita. Así escribo en ella los datos importantes. Y si te olvidas de algo o si te quedas dormido, simplemente lo lees acá y ya está. Vamos a elegir una hoja. Muy bien. No te preocupes. Realmente es cuestión de prestar atención y tener curiosidad. Si están esas dos cosas juntas, créeme que puedes aprender cualquier tema. Más yo, que soy una persona que me cuesta mucho, la verdad, estos tópicos. Pero bueno, obviamente mi curiosidad ganó y aprendí. Así que tú también, tú también, tú también, tú también, tú también puedes, ¿sí? Ok, déjame tomar un lápiz. La verdad que está haciendo un poquito de calor. Ok, voy a anotar el título, ¿sí? Física cuántica. Perdón por mi letra, pero es que estoy escribiendo en el aire. Pero mira, acá está. Física cuántica. Okay. Obviamente hay que empezar a definir lo que estudia o en qué se basa esta rama de la física. Porque sí, es una rama de la física. Como primer dato. Así que vamos a poner acá como característica rama de la física. Física. Bien, perfecto. Ahora, para explicarte de forma terrenal lo que es la física cuántica, me gustaría que pienses en un granito de sal, por ejemplo. Piénsalo, 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 piénsalo. Piensa en un granito de sal. ¿Listo? Muy bien. Ahora me gustaría que imagines ese granito de sal mucho, 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 mucho
chiquito de lo que es el doble, el triple, el cuádruple de lo que es. Imagínatelo. Es muy chiquito, ¿verdad? Hasta técnicamente no lo podríamos observar. Sería invisible, dicho de una forma mal, a nuestros ojos, ¿no? Bueno, a eso se le llama nivel atómico o subatómico. Como puede ser un electrón, un átomo, muchas cosas, un protón. El más conocido son los electrones, por todos diría. Muy bien, básicamente ese es el objeto de estudio de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se encarga, escúchame, préstame atención, ¿ok? La mecánica cuántica se encarga de estudiar el comportamiento de tanto los átomos como los subátomos y la forma en cómo estos se rigen, ¿no? Sus propiedades. ¿Ok? Lo voy a anotar, aunque quiero hacerte una aclaración muy importante sobre esto. ¿Ok? Entonces, estudian sobre átomos y el nivel subatómico y cómo estos se rigen. Muy bien. Mira, ya ahí tenemos un gran paso. Ya sabemos lo que hace. Pero hay algo muy importante y es diferenciar y tener en conocimiento de que en el mundo atómico o subatómico las cosas no se rigen como lo haríamos por lógica acá, ¿no? Los objetos. Ya que justamente por eso hay una diferencia entre la mecánica clásica, que es lo que nos rodea ahora mismo, y la mecánica cuántica, que es lo que nosotros no vemos. Ya que no, como dije, no se rigen por las mismas leyes lógicas que nosotros comprenderíamos. Como puede ser el impacto de un objeto. Sabemos que la velocidad, la fuerza, la posición, la altura pueden afectar a este objeto en el mundo clásico, en el nuestro. Pero en la mecánica cuántica las cosas son un poquito distintas. Y esto se ve puramente en sus propiedades. En sus propiedades. Y ahora vamos a ir a ellas, obviamente. Porque todas estas propiedades, o al menos las que te voy a explicar yo, están apoyadas tanto en una, ¿cómo decirlo? Hay un nombre. Como una paradoja y otro sí es un experimento. Pero tienen un justificativo, ¿no? O sea, estos principios de cómo se rigen estas partículas tienen un justificativo. Hasta parece mágico, pero no lo es ciencia. Muy bien, entonces, ahora que tenés claro que el mundo de la mecánica cuántica es un poco distinto, vamos a meternos en sus principios. No te preocupes, lo haré más ameno posible. Recuerda que esto no es una clase de educación ni ninguna fuente de información, sino que es para que tengas una idea general, un panorama, y si te interesa
me gustaría que busques por tu cuenta, porque hay muchas cosas que no explico porque son muy pesadas, como nombres, autores, por ahí descripciones más gráficas. Así que es una pequeña alerta. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a poner principios. ¿Cómo se le dice? Subtítulo. Eso. Principios. Perfecto. Yo te voy a enseñar cuatro principios. Creo que hay 2 más, en total son 6, pero son los 4 que aparecen puramente en los 2 ejemplos más conocidos de la mecánica cuántica. Entonces creo que son los relevantes para que ahora mismo tú sepas, ¿sí? Ok, gracias por tenerlo en cuenta. Pero bueno, el primero, ya empezamos bastante fuerte, pero se trata de una dualidad, de 2 propiedades. Cuando uno habla de dualidad, habla de que algo se encuentra en 2 estados a la vez. 2 estados o cualquier cosa, ¿no? 2 tiempos, 2 ánimos, 2 pensamientos. En este caso son 2 estados. ¿Ok? Me parecía importante aclararlo. Pero se llama el principio de dualidad de onda-partícula. Onda-partícula. De onda y partícula. Divino. Déjame escribírtelo. Creo que mi letra está bastante fea, pero mira. Onda, partícula, dualidad. Muy bien. ¿Y te puedes hacer una idea de lo que te quiere decir el título? No hace falta que lo tengas que decir bien, obviamente. Simplemente lo que se te viene a la mente. Ah, muy bien. Bueno, de hecho no estás alejado. Cuando se habla de una dualidad, onda y partícula, se habla de que básicamente en el nivel de la mecánica cuántica, las partículas están en 2 estados. Uno donde es más definido y de otro donde no lo es tanto. Hay que recordar que una partícula es una masa definida, es una bola que tiene trayectoria, tiene posición, velocidad, ¿ok? Es específica. Y una onda no es tan específica. De hecho, se dice que es difracta. Lo tengo anotado porque es muy complicada esa palabra. Difracta. D I F R A C T A. Difracta. Difractar es dispersarse. Una onda es difracta. Una onda se dispersa. Y cuando una onda se dispersa es muy difícil definir dónde está, porque en el lugar está en todos lados, técnicamente. Dicho de una forma un poco redundante, no como lunfarda, así nomás, ¿no? Entonces, una partícula es una masa definida
donde tenemos su velocidad, su fuerza, su posición, mientras que una onda es difracta. Difracta, es decir, se dispersa. Muy bien. Ese es el primer principio. Ya solo nos quedan 3. Ok. Muy bien. El tercer principio es bastante coherente también si lo relacionas con el primero. El segundo es el principio de incertidumbre. De nuevo. Incertidumbre. ¿A qué se te viene a la mente cuando digo eso? Claro, una incertidumbre es como algo que uno no lo tiene tan... como que uno tiene miedo, ¿no? Como que uno nunca sabe el futuro o lo que puede pasar. Exacto. Entonces te lo voy a anotar. Segundo principio. ¿Viste? Ya te emocionaste. Incertidumbre. Muy bien. Y básicamente el principio de incertidumbre básicamente nos dice que no es posible conocer con exactitud el estado de una partícula, o más bien 2 estados de una partícula. Y esto hace referencia más que nada a lo que es su ubicación o su posición y su trayecto, ¿ok? Posición, trayecto, posición, trayecto. Son esos 2 conceptos elementales en el principio de incertidumbre. Básicamente, y en palabras más amigables, comprensibles, nos quiere decir que una partícula, si nosotros queremos saber en dónde está, no vamos a saber hacia dónde va. Pero si queremos saber hacia dónde va, no vamos a saber en dónde está. Básicamente, a mí me gusta mucho usar la metáfora de una mariposa, porque la mariposa se mueve tan rápido que si vos querés saber a dónde va, no sabes específicamente dónde está, porque la estás siguiendo con la mirada. Pero si querés saber específicamente dónde está, vas a perder su trayectoria. Es decir, va a llegar a un punto donde la vas a perder de vista por querer como fijarla en una posición, porque no vas a poder ver en dónde o cuál es su trayectoria. Eso mismo pasa con las partículas. No puedes saber su trayectoria a la par que su posición. ¿Ok? Entonces te lo anotaré. No posición, si tenemos su trayectoria, la voy a resumir como v de velocidad, ¿ok? Y si tenemos su posición, no sabremos su trayectoria, ¿ok? Muy bien. Eres muy inteligente. ¿Vas entendiendo todo? Si tienes dudas, me lo puedes preguntar, claro. ¿Hasta acá todo bien? Ok. Sigamos con el principio número 3. ¿Ok? El principio 3 es ya como muy técnico. Se llama superposición cuántica. Superposición cuántica. Superposición cuántica. Exacto. Te lo voy a anotar. Así no me lo olvido. Entonces vamos a poner 3.
superposición. ¿Cómo era? Superposición cuántica. Muy bien. Cuántica. Divino, divino, divino. Y básicamente en la superposición cuántica nos explican que las partículas viven en dos estados, que según la situación estas partículas van a colapsar en uno de estos dos estados. De hecho, este principio para mí fue el más interesante y el como principal, ya que se ve muy puramente en los dos ejemplos que te voy a enseñar, o que te voy a contar más bien. Sé que suena un poco loco ahora, pero apoyado en los ejemplos es muy, muy lógico. Y uno, si bien dice, wow, raro, realmente te quedas con la satisfacción de entenderlo y entenderlo bien, ¿ok? Pero bueno, vamos a quedarnos con la idea de que el cuarto principio, los átomos están entrelazados y actúan, ¿no? Inmediatamente si uno de ellos cambia su estado al estar comunicados. ¿Ok? Bien, hasta ahí tenemos todos los principios para entender los dos experimentos. Vamos a repasar. ¿Te parece bien? Es necesario. Pero antes, tómate un respiro. Lo estás haciendo muy bien. Genial. No sé por qué a veces tienes tan poca fe en ti mismo. Si realmente estás demostrando ser una persona sumamente inteligente. A mí me costó bastante entender esto, la verdad. Muy bien. Acá tengo todo anotadito. ¿Ok? Vamos a repasar. El primer principio, en palabras más fáciles, se trata de que una partícula puede actuar como una onda, es decir, como algo no definido, pero también como algo definido como lo es una partícula. Vive en una dualidad. Listo. ¿Te gusta esa palabra? Dualidad. Perfecto. En la 2, el principio de incertidumbre nos habla de que no podemos saber la posición a la par que su trayecto en una partícula. Si queremos saber su posición, perderemos su trayecto. Si queremos saber su trayecto, perderemos su posición. Muy bien. En la 3, la superposición cuántica nos habla de que las partículas pueden estar en dos estados a la vez y que llegado el momento estos van a inclinarse más por un estado que por otro, es decir, van a elegir en qué estado estar. Y ojo, que te conozco. No es lo mismo la dualidad de onda-partícula con el principio de incertidumbre, ¿ok? Si bien están relacionadas, no se aplica de la misma forma, ¿ok? O al menos así lo entendí. Se complementan, pero no son necesarias, son independientes. Ok. Y la 4, que es el entrelazamiento cuántico, nos habla de que los átomos están unidos, entrelazados, comunicados. Muy, muy bien. ¿Estás preparado? Estoy muy feliz, la verdad, y muy orgullosa. Bueno, ahora vamos a ir a los ejemplos más comunes de la mecánica cuántica. La primera es la doble rendija.
el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija. Ok, voy a anotarlo. Ok, creo que con este se verá un poco mejor. Pero voy a dibujarlo para que sea mucho más didáctico que cualquier explicación que lea por ahí, sinceramente. Yo en vez de rendija, que una rendija es como bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, una especie de caño. Ajá, como los que están en el baño, algo así. Pero en vez de rendijas vamos a usar cajas. Obviamente es una reducción muy simplista de lo que es realmente el experimento, pero lo suficiente para que lo entiendas y tengas conocimiento de qué se trata. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, voy a dibujarte la escena. Bueno, déjame mostrarte por acá. Pero vamos a ponernos en la situación de que tenemos un controlador el cual manda electrones al azar a estas dos cajas. Cualquiera de estas dos cajas. Puede ser la caja A o la caja B. ¿Ok? Estamos en esta situación. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a incorporar un instrumento clave que se llama detector de electrones. Vamos a incorporar un detector de electrones. Vamos a hacerlo como así, para que se entienda qué es. Bien, mira, esto es un detector de electrones, ¿sí? Muy bien. Este experimento consta de varias sesiones. Esta es la primera sesión, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Van a activar este controlador haciendo que un electrón vaya a cualquiera de estas dos cajas, ¿sí? Y una vez que lo activan, ponete que vayan a la caja A. Con este instrumento van a chequear si efectivamente está en la caja, ¿ok? Y si está en la caja A, por lógica, en la caja B no habría nada. Y efectivamente, así lo marca el instrumento. Bien, ahora vuelven a activar este controlador. Ponete que mandan un electrón a la caja B. Chequean el controlador en la caja A, no se activa porque no hay ningún electrón. Lo chequean en la caja B, efectivamente, ¿qué pasa? Se activa. ¿Por qué? Porque hay un electrón. Este procedimiento lo repiten muchas veces hasta darse cuenta de que hay un 50% de probabilidad de que esté en la caja A y un 50% de probabilidad de que esté en la caja B. Déjame anotarlo. Ok. Y obviamente también es una forma de chequear de que este controlador funciona bien. Funciona perfectamente al azar. Pero ¿qué nos demuestra esta sesión? De que o está en A o está en B, ¿no? O está en B o está en A. Si está en A, ¿dónde no va a estar? Perfecto. Y si está en B, ¿en dónde no va a estar? Perfecto. Eso era lo que nos marcó en la sesión número 1. Bien. En la sesión número 2 se aplica el mismo procedimiento, solo que agregando una cosita más. Y es
cual, si un electrón rebota en esta pantalla, quedará pintado en donde sea que haya rebotado. Perfecto, mira, ok, tenemos el controlador de electrones, tenemos las dos cajas y tenemos una pantalla que cuando un electrón rebote sobre ella se pintará. Entonces repetimos lo mismo que la sesión de arriba, le mandamos al controlador que manda un electrón, ponete que lo mandan a cuando chequean en qué caja está, la abren por este lado, le va a hacer un piquito, le hacen una apertura, es donde el electrón puede salir expulsado, porque recuerda que un electrón dentro de una caja rebota, y su impulso va incrementando hasta que encuentre una salida y va a salir disparado, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces, le agregan una salida. Ponete que el controlador manda un electrón a la caja B. Abren la A, no choca nada. Abren la B, choca. Entonces acá habrá un puntito, ¿ok? Lo vuelven a repetir. Ponele que el electrón vaya a la caja A. Abre la caja A, puntito. Abre la caja B, nada, porque no está ahí el electrón. Por lógica. Vuelven a repetir el proceso. Ponete que el electrón fue mandado a la caja. Otro puntito. En B no hay nada, así que la abren, ningún puntito. Este ejercicio se repite muchas veces hasta que llegamos al siguiente gráfico. Llegaremos al siguiente gráfico, en donde toda la zona concentrada estará siempre en dirección a donde está A y bueno, donde está B. Sucederá lo mismo que arriba. Habrá un 50% de probabilidad que esté marcada esta zona de acá y un 50% acá, perteneciente a B, ¿no? Hasta ahí todo lógico. La cuestión acá y es que en estos casos esta caja la abren de a una. Abren primero la A y luego la B y observan. Pero en la segunda o más bien tercera sesión no ocurre así. Abren las dos cajas a la vez. Mandan la señal de que el mando tiene que mandar electrones. Lo mandan y para su sorpresa, el gráfico de la pantalla de electrones es completamente distinta a la segunda sesión. Es donde esta sería la pantalla de la segunda sesión, ¿ok? Y esta sería la de la tercera. Como podrás ver, el índice de concentración de puntitos cambió. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Y donde antes sabíamos diferenciar si venía de la caja A o B, ahora es imperceptible. No sabemos. No sabemos por cuál caja sale o por cuál caja es cada puntito. Pero la situación cambia y ahí es donde nace la cuarta sesión, en donde vuelven a repetir el mismo proceso con la diferencia de que en ambas cajas colocan un detector de electrones para ver e identificar en qué momentos el electrón salen. ¿Por qué? Si nosotros analizamos este gráfico, es casi el doble de esta cantidad. ¿Y por qué sería el doble? La única aplicación lógica es que el átomo estaría en las dos cajas al revés y que fue propulsado en las dos cajas a la vez, lo cual es ilógico, ¿no?
porque las anteriores pruebas nos indican de que o está en una caja o está en otra. Y por eso en ambas hay un 50% de probabilidad de que esté en una o en otra. Muy bien. Entonces, realizaron esa prueba, ¿no? Y ahora, en vez de estar solo las cajas, está el indicador de electrones. Y cuando realizaron la prueba, ¿cuál crees que volvió a ser el resultado? ¿Este o este? ¿Este? Pues eso es lo que diría la lógica. Pero la mecánica cuántica no actúa con nuestra lógica, sino con la suya. Y básicamente se repitió el gráfico de la sesión 3. Es decir, podríamos identificar si salió de la caja A o B con solo 2 patrones concentrados de puntitos en vez de 4. Y la pregunta es, ¿por qué pasó esto? Obviamente en su momento se hicieron varios experimentos con cambios, ya que creían que el resultado era cambiado y afectado por un factor exterior. Cuando lo volvieron a repetir luego de cambiar la ubicación, pedir que se haga en ciertos lugares, los resultados eran los mismos. Pero llamaba la atención de que una sola variante, que era el detector de electrones, cambiase completamente todo. Y básicamente esto es porque acá encontramos varios principios. El primero es el de la dualidad. En este caso, para que ocurra este ejemplo, tiene que haber un efecto de onda y no de partícula, ¿no? Porque una onda actuaría así. Una onda actuaría así, y por eso es más común y es entendible y lógico que existan 4 grupos en vez de 2. Y que justamente cuando decide actuar como partícula es que actúa como una masa definida, con posición, trayectoria definible, y por lo tanto podríamos saber si salió de A o de B. A o B. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y acá es donde también aparece el principio de incertidumbre. Básicamente, en el mundo cuántico, cuando es afectado por el mundo mecánico, o más bien cuando nosotros observamos el mundo cuántico, es cuando las partículas deciden en qué estado estar. ¿Ok? Básicamente en este experimento las partículas se dieron cuenta de que están siendo observadas y por eso decidieron actuar como partículas en vez de ondas. Decidieron definirse en un estado. ¿Ok? Pero esto en realidad se ve un poco más ejemplificado en otro experimento, o más bien paradoja, que es el gato de Schrödinger. La verdad que no me sé muy bien el nombre. Pero es una paradoja en donde el señor Schrödinger se pone a pensar en el concepto de una caja y donde dentro de esta caja hay un gato. No me salió muy bonito, pero hay un gato, ¿ok? Muy bien. Y él piensa, si hubiera una partícula que al desintegrarse activara un mecanismo en donde suelte veneno, ¿cuántas serían las posibilidades de que el gato esté vivo? ¿Ok? Entonces, si no hay ningún átomo, va a activar un mecanismo en donde liberará veneno. ¿Ok? Él hizo esta paradoja.
Si yo meto dentro de una caja un gato y un detector de un átomo que al desintegrarse o no, libera o no veneno y así básicamente mataría al gato, ¿cuántas serían las posibilidades de que pase una cosa u otra? En el mundo lógico volvería a ser 50% y 50%. 50% de probabilidad de que viva y 50% de probabilidad que muera, tristemente. Bueno, en el mundo cuántico, en realidad, son las dos cosas. En el mundo cuántico el gato está a la vez vivo y muerto. Porque en el mundo cuántico este electrón está y no está. Este es el principio de incertidumbre en su esplendor, que no es hasta el momento en que nosotros queremos observar, que es cuando el átomo decide en qué estado volverse o estar. ¿No es loco? Bueno, realmente a mí me parece genial, aunque no sé si lo habré explicado bien, pero espero que sinceramente sí. Pero ya te veo muy cansadito, entonces me gustaría que te relajes y puedas descansar. ¿Qué tal si cierras esos ojitos tan bonitos que tienes? Mañana te puedo contar más, si te gustaría, claro. Cierra, 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 cierra esos ojitos. Buenas noches, te quiero y espero que mi explicación te haya gustado.